Hola, vamos a ver hoy un tema de hidrodinámica muy importante porque lo van a aplicar en un montón de problemas que pueden tomar tanto en los parciales como en el final de biofísica, también de física, del CBC o de UA21. El tema es el teorema de Bernoulli y para ver el teorema de Bernoulli vamos a considerar la siguiente situación. Un conducto que tiene un desnivel, se desciende, por el cual circula un líquido, y en este conducto vamos a considerar una entrada, por donde entra, digamos, un fluido, y una salida. Bueno, vamos a tener, debido al desnivel y tomando un determinado plano de referencia, una altura en la entrada, h sub e, y una altura en la salida, h sub s. Vamos a tener por otro lado que en la entrada hay una velocidad v sub e y el líquido sale con una velocidad v sub s. Tenemos por otro lado una presión en la entrada y una presión en la salida. Si el líquido fluye en el sentido indicado por las flechas, la presión en la entrada debería ser mayor que la presión en la salida. Bueno, y por otro lado, la sección en la entrada tiene un área A sub E y en la salida un área A sub S. Bien. Entonces, primero, antes de comenzar con el teorema de Bernoulli, vamos a repasar el principio de continuidad. Para el ejemplo anterior, para el esquema anterior, el caudal en la entrada es igual al caudal en la salida. Entonces, como el caudal es el producto entre la velocidad y el área de la sección, y las velocidades son inversamente proporcionales a las áreas de las secciones, tenemos que la velocidad de entrada por el área de la entrada es igual a la velocidad de salida por el área de la salida. Bien, también si las secciones son circulares, es muy probable que no me dan las áreas sino los radios, y también puedo decir que las velocidades son inversamente proporcionales a los cuadrados de los radios, o sea que la velocidad de entrada por el radio de entrada al cuadrado es igual a la velocidad de salida por el radio de salida al cuadrado. Recuerden por otro lado que el radio es la mitad del diámetro. Bien, volvemos entonces al principio de Bernoulli, al teorema de Bernoulli, y vamos a establecer la siguiente ecuación. Tenemos en la entrada, hay una presión de entrada, hay una presión hidroestática, que es la densidad por la gravedad por la altura de la entrada, más la presión hidrodinámica, que es un medio de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado. Y esto va a ser igual a la presión de salida más la presión hidroestática en la salida, densidad por gravedad por altura de salida, más la presión hidrodinámica en la salida, o sea, un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado. Si reacomodamos los términos y pasamos la presión de salida hacia la izquierda y todo lo demás a la derecha, podemos sacar después factor común y reacomodar los términos de la siguiente manera. La diferencia de presión entre la entrada y la salida, vamos a llamarla delta P, va a ser igual a la diferencia de presión hidroestática, o sea, la densidad por la gravedad por la diferencia entre la altura de salida y la altura de entrada, más la diferencia de presión hidrodinámica, es decir, la mitad de la densidad por la diferencia entre los cuadrados de la velocidad de salida y la velocidad de entrada. Bueno, podemos considerar, por otro lado, esa sería nuestra fórmula principal, pero podemos considerar casos especiales. Por ejemplo, si tengo un conducto horizontal de sección variable, las alturas en la entrada y la salida son iguales, por lo tanto no hay diferencia de presión hidroestática, y me queda que la diferencia de presión entre la entrada y la salida va a ser únicamente la diferencia de presión hidrodinámica.
es decir, un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Bien, si el conducto es de sección constante, la sección no cambia, pero tiene un desnivel, entonces la velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de entrada si no cambia la sección. Y por lo tanto la diferencia de presión entre la entrada y la salida va a ser únicamente la diferencia de presión hidroestática, o sea, la densidad por la gravedad por la diferencia entre la altura de salida y la altura de entrada. Bien, y si el conducto fuera horizontal y tuviera sección constante, tendría la misma altura, no hay diferencia de presión hidroestática, la misma velocidad si la sección es constante, no hay diferencia de presión hidrodinámica y por lo tanto en esos casos la diferencia de presión entre la entrada y la salida es igual a 0. Bueno, vamos a resolver este problema. Por una tubería con un área de sección transversal de 4,20 centímetros cuadrados circula el agua a una velocidad de 5,18 metros por segundo. El agua desciende gradualmente, 9,66 metros, mientras que el área del tubo aumenta a 7,60 centímetros cuadrados. En la pregunta A me dice cuál es la velocidad del flujo en el nivel inferior y en la B, sabiendo que la presión en el nivel superior es de 152 kilopascales, hacer la presión en el nivel inferior. Bueno, primero vamos a realizar un esquema, ¿sí?, de cómo es la situación. Yo tengo un tubo, un conducto que desciende gradualmente, ¿sí?, de manera que la sección en el nivel inferior es mayor que la sección en el nivel superior. Descendió 9,6 metros. Entonces vamos a tener acá, va a entrar el líquido, ¿sí?, va a hacer todo el recorrido y va a salir por la parte inferior. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos, en primer lugar, vamos a colocar cuál es la altura en la entrada del líquido. Bueno, está a 9,66 metros. Y vamos a considerar nuestro plano de referencia en el nivel inferior y en la salida vamos a considerar que está a 0 metros. ¿Qué datos tenemos aparte? Tenemos la velocidad en la entrada. El líquido entra con una velocidad de 5,18 metros sobre segundos. Tenemos por otro lado que el área en la entrada es igual a 4,20, estos son centímetros cuadrados, mientras que en la salida el área es de 7,60 centímetros cuadrados. Bueno, sabemos además que el líquido es agua, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos además que la presión en la entrada, ¿sí?, o sea, en la parte superior, es de 152 kilopascales. Esto sería todo lo que nosotros conocemos, nuestros datos, y las incógnitas serían la velocidad en la salida y la presión en la salida también. Bien, entonces, para la parte A vamos a aplicar el principio de continuidad. Vamos a aplicar el principio de continuidad. Para hacer la parte A vamos a decir que el caudal en la entrada es igual al caudal en la salida. Por lo tanto, tendríamos que la velocidad en la entrada por el área de la entrada va a ser igual a la velocidad de salida por el área en la salida. De acá podemos despejar la única incógnita, que es la velocidad de salida, multiplicando la velocidad de entrada por el área en la entrada y dividiendo todo esto por el área de la salida. Tenemos entonces la velocidad de entrada es de 5,18 metros sobre segundos, el área en la entrada es de 4,20, son centímetros cuadrados pero se van a simplificar así que no hace falta convertirlos, y en la salida el área es de 7,60 y también son centímetros cuadrados, así que se van, y nos queda una velocidad de salida, haciendo los cálculos, de aproximadamente 2,86 metros sobre segundos.
¿sí? Bueno, este dato lo tendríamos que haber averiguado igual, aunque no lo hubiera pedido la pregunta A, porque es el que vamos a utilizar para resolver la parte B, aplicando ahora el teorema de Bernoulli. Para la parte B vamos a aplicar el teorema de Bernoulli. Entonces, vamos a resolver ahora la parte B. La parte B dice el teorema de Bernoulli que la diferencia de presión entre la entrada y la salida va a ser igual a la diferencia de presión hidroestática, la densidad por la gravedad, por la altura de salida menos la altura en la entrada, más la diferencia de presión hidrodinámica, es decir, la mitad de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Bueno, entonces, esta diferencia de presión es la diferencia entre presión de entrada menos presión de salida. Y acá vamos a reemplazar y vamos a poner la densidad es la densidad del agua. Dijimos que vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, que la vamos a hacer valer 10 metros sobre segundos cuadrados, la altura en la salida vale 0 y en la entrada 9,66 metros. Esto más la diferencia de presión hidrodinámica, que sería un medio de la densidad, repetimos, el agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 1000 kilogramos metro cúbico, multiplicado por la densidad ya la tengo, por la velocidad de salida, que era 2,86 metros sobre segundos al cuadrado, menos 5,18 también metros sobre segundos, y lo vamos a elevar al cuadrado. Haciendo los cálculos nos da una diferencia de presión de menos 105.918 pascales. Lo vamos a pasar a kilopascales porque tenemos el dato de la presión de entrada en kilopascales. Y esto sería aproximadamente menos, dividimos por 1000 y nos queda, redondeando, menos 106 kilopascales. De pascal a kilopascal dividimos por 1000. Kilo significa 1000. Entonces, esta la conozco, vale 152 kilopascales menos la presión de salida. Así que paso acá la presión de salida y acá tengo 152 kilopascales y ahora nos queda solamente 152 kilopascales más 106 kilopascales, y entonces la presión en la salida vale aproximadamente 258 kilopascales. Bueno, finaliza este problema, que era un problema donde pudimos ver que no es tan difícil aplicar el principio de continuidad y el teorema de Bernoulli, ¿sí? Y solamente hay que organizar bien los datos para poder resolver los problemas y utilizar correctamente las ecuaciones. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en próximos videos con otros temas de física, biofísica, química, análisis matemático. Si alguno tiene consultas, alguna duda, algo que quiera ver, algún problema que quiera que resolvamos, o necesita clases online, bueno, puede comunicarse con el Centro de Estudios GR y puede obtener los datos, ya sea para comunicarse vía WhatsApp o por mail, en los datos de este canal. Bueno, gracias por seguirme y nos vemos en próximos videos.